Sí, la encíclica. Así que espero que no se nos caiga. Ha habido una falla en el servidor de Blackboard de la universidad, seguramente. Espero que no se nos caiga. Ha estado toda la semana ahí los chats del profesor, el WhatsApp de los profesores alegando que se cayó la conexión, que esto. Bueno, dicho eso, se ha caído más o menos 10 minutos. Así que si se nos llega a caer, vamos a esperar 10 minutos. De lo contrario, se van. Si en 10 minutos no llega, porque el problema es que se cae todo el sistema, entonces no puedo comunicarme con ustedes. Eh, pero en general se ha caído como 10 minutos, algo así, no es mucho. Ya, de acuerdo, entonces, buenas noches, Mariana, Isabel. Buenas noches, ¿Cómo profe. está? Vamos a comenzar nuestra clase ahí. Si se cae el asunto, le comunican a los que van llegando atrasados. Eh, Estábamos con Vico, vamos a terminar con Vico. Este es el primer moderno, diríamoslo así, el primero que establece una ley de la historia eh, inmanente, ¿de acuerdo? Él intenta mostrar de que hay una providencia que es inmanente a la historia y que mm, guía, ¿no? Aunque los hombres no nos demos cuenta, se guía la historia, habíamos quedado más atrás, seguía la historia por esta ley inmanente. Y esta idea ya es una idea racionalista que va a aparecer con fuerza con Kant y con Hegel, por cuanto estos pensadores ya van a inmanentizar mucho más desde una perspectiva más radicalmente racionalista. Todavía Vico, claro, está inserto en el racionalismo post-cartesiano, pero todavía conserva cierto pudor de no de tratar de maquillar las cosas. Eh, entonces, aquí había un texto que quería destacar. Ah, el texto este. Claro, a ver, una pregunta, una duda aquí. ¿Cómo puede la providencia fundar una continuidad entre la creencia primitiva en Júpiter, dios del cielo, del relámpago y del trueno? A que las naciones gentiles en forma verdadera pero en sentido falso atribuyeron la dirección de sus asuntos y la verdadera fe en el Dios cristiano verdadero, que es sin embargo también un Deus Optimus Maximus. Pone Deus con minúscula, ¿ah? Dios gramaticalmente es un nombre propio y de con mayúscula. Lo pone así seguramente porque no reconoce la autoridad del Dios cristiano, ¿ah? Entonces, en ese sentido, eh, este personaje quiere distanciarse de, eh, de la tradición cristiana, porque estamos en esta época, ¿no? Descartes tiene este propósito con su filosofía de elaborar una filosofía plenamente independiente de los parámetros y los cánones cristianos que predominaban en aquella época. Entonces, este personaje, ¿no es cierto?, dice eso, ¿no? Eh, y la respuesta es que la verdadera providencia, dirigiendo la historia para la mejor guarda de la humanidad, llevó a las primeras generaciones de los hombres a la verdad, valiéndose de una falsa religión. O sea, actuó la divina providencia en las falsas religiones paganas, por incapacidad natural de los humanos para concebir la religión verdadera en espíritu y rectamente. La providencia histórica, antes de revelarse a sí misma en el amor de puro sacrificio de Cristo, en el cristianismo,
tuvo que aparecer a los gentiles en trueno y relámpago para tornar a los hombres por el temor en religiosos y civilizados. Es decir, habría una continuidad entre la religión politeísta griega y romana y el cristianismo. Es decir, que desaparece toda diferencia entre lo natural y lo sobrenatural. Porque iguala, Vico iguala la religión natural del politeísmo antiguo con la religión cristiana. En el politeísmo antiguo, para que lo entendamos a grosso modo esto, sería necesario verlo con mucho más detenimiento, pero a grosso modo uno no puede igualar el politeísmo antiguo con el cristianismo, porque el politeísmo antiguo, bueno, estaba muy, muy marcado por, por el antropomorfismo, cuestión que van a criticar todos estos autores racionalistas, cuestión que ya critica en su época, en la época estoica epicuria, se critica bastante, cuestión que critica Aristóteles, Platón también critica este fuerte antropomorfismo de los dioses politeístas. Los dioses politeístas son los del Olimpo griego, que están llenos de pasiones humanas, ¿ah? Están llenos de defectos humanos. Para los politeístas de la antigüedad, y eso es algo que chocaba a Aristóteles y a Platón, esos dioses son demasiado humanos, tan humanos que se mezclan con los hombres, luchan, pugnan con ellos, los vuelven felices o infelices, tienen celos, son vengativos, etc. Pero esto no tiene nada que ver, por favor, con el cristianismo. El el máximo líder del cristianismo es Jesucristo y no tiene nada de esto, ¿no? No tiene ninguna de las características. Cristo es total bondad, ¿no? Otra cosa somos los cristianos, que estropeamos, incluidos clérigos y laicos. Entonces no puede compararse una cosa con la otra. Pero Vico ve que la providencia llevó a la humanidad desde este estado primitivo de la religión politeísta, llena de defectos. Si usted lee el diálogo de Cicerón sobre la naturaleza de los dioses, tiene tres partes ese diálogo. Ahí en la primera parte Cicerón es un diálogo muy, muy interesante porque Cicerón, que es un estoico del siglo cuarto y quinto, se conoce muy bien la filosofía, la historia de la filosofía, y coloca tres personajes que dialogan con él. Y el primero se llama Velello, que es quien duda de la existencia de la providencia divina, de que Dios cuida al hombre. Y Cicerón, Cicerón no era cristiano, ojo, era un filósofo y político romano que murió asesinado por conspiraciones e intrigas políticas. Murió en la cárcel, creo, pero estuvo preso por las intrigas políticas. Él era un político, pero gran filósofo, ¿no? A él le debemos grandes páginas del latín, por ejemplo, ¿no? Él es gran escritor latino. eh, eh, y él coloca en la boca de Velello un epicurio, algo ateo, diríamos, muy parecido a esta época, ¿no? De que estamos empezando a ver. Es un autor muy, muy, muy racionalista para la antigüedad. Y lo que critica Velello fuertemente es el antropomorfismo de los dioses griegos. Y Cicerón, curiosamente, es un autor poco estudiado. eh, Cicerón le justifica, ¿no? Y dice, pero ¿cómo? Porque existe una frase en la antigüedad, eh, no recuerdo el autor, que dice que si los bueyes tuvieran dioses y pudieran pintar sus dioses, le darían forma de bueyes, ¿no? Ridiculizando un poco el antropomorfismo que existe en el politeísmo y en el cristianismo. Pero Cicerón no se adhiere a esta crítica, ¿no? Se aparte le dice a este caballero, oye, ojo, eso no está mal, porque los seres humanos tenemos que representarnos las cosas de ese modo. Lo que no vemos, ¿ah?
no tenemos por qué no representarlo, ¿ah? De esta manera, ¿no? Entonces, Cicerón ahí es un autor en quien encontramos eh, una, una, u- un rechazo a seguir esta línea crítica, ¿no? Eh, bueno, ustedes si pueden leer el libro uno nomás, ahí está, tiene tres libros o tres partes, y en el primer libro disputa con Velello, que es este Epicurio, en el segundo disputa con un estoico, no recuerdo el nombre, eh, y en la tercera parte, y Cota es Cicerón, ¿no? Que va, pero le dice Cota, Cicerón le dice oye, no me vengas con cosas, ¿no? Bueno, y hacen toda una historia de la filosofía muy interesante. Entonces, aquí Vico, ¿no es cierto? Dice, en la antigüedad estuvo presente la providencia guiando a la humanidad. También encontramos aquí que la providencia guió, ¿ah? A la humanidad, ¿ah? Aunque pareciera que estábamos en una etapa todavía muy primitiva de la religión. Sin embargo, vemos la mano acá, ¿ah? Ahí, la mano de la providencia. Dice, eh, en su imaginación material, aquellas primitivas generaciones de hombres no podían crear sus dioses, sino inventándolos, a guisa de poetas, literalmente hacedores. Los poetas se refiere a Homero, a Hesíodo. Como saben, los griegos, antes de Cristo, su cultura estaba fundada, su religión, mejor dicho, estaba fundada en los relatos de los poetas, ¿no? Homero, Hesíodo, que narraban los orígenes de los dioses, ¿no? Un poco la Biblia, digamos, para la religión griega, era estas obras que son consideradas obras maestras, ¿no es cierto?, de su género, que son las obras fundacionales del espíritu de la religiosidad griega. Entonces, por eso que ahí habla de los poetas, ¿no? Los famosos poetas. Y después de los poetas, ustedes saben, quizás habrán estudiado algo de filosofía griega, aparece Platón, estos filósofos que, según algunos profesores, a mi juicio equivocadamente, muestran un quiebre entre las dos épocas, ¿ah? Y no hay quiebre, porque Aristóteles y Platón fueron muy respetuosos, ¿ah? De los relatos de los poetas, ¿ah? Critican el antropomorfismo, sí, pero ellos son personas que cumplen, ¿ah? Con los dictámenes o los deberes, ambos cumplen con los deberes propios que imponía la religión griega, ¿ah? En la antigüedad griega todos eran muy religiosos. En la antigüedad griega hay muy pocos pensadores ateos, la mayoría son todos religiosos. Entonces, a veces algunos profesores hacen, de hecho, hay una historia de la filosofía de Guthrie, que yo tengo aquí justo el volumen 3 de la filosofía griega, y habla de la ilustración griega, como rompiendo, ¿no? La ilustración griega partiría con Sócrates. Sócrates tampoco cuestiona a los dioses griegos, ¿ah? Obvio, ojo. Le tiene gran reverencia a Apolo. Si leyeron la apología de Sócrates, él nombra a Apolo, ¿ah? Que era el hijo de Zeus, ¿no? Y Aristóteles y Platón también tienen gran reverencia. Entonces, a mi juicio, eh, de hecho, Aristóteles dice que el filósofo es amante de los mitos, ¿eh? Lo dice en el libro uno de la metafísica. Dice, el filósofo es amante de los mitos. Dice. Ojo, ¿ah? ¿Qué pasó aquí? Se me fue la imagen. Eh, todo, todo filósofo, dice él, es amante de los mitos. Él no desprecia los mitos que están presentes en el politeísmo griego. Entonces, acá Karl Lovin nos cuenta esto, ¿no? De que la religión politeísta ya estaba esta ley inmanente. A ver si vamos entendiendo, ¿ah? A diferencia de lo que vimos con San Agustín, con Orosio, que muestran que hay una ley de la providencia, pero que está fuera guiando a la humanidad. Acá esa ley es inmanente. ¿M? Es como un mecanismo intrínseco al devenir de la sociedad, ¿no?
¿de acuerdo? Entonces, este es el primer pensador de la modernidad que, eh, que se atreve a formular una ley intrínseca a la historia, que es la teología civil, la providencia o, como dijimos el día pasado, la dialéctica. Eh, Porque la historia avanza por la guerra, por el choque, por el caos, por el enfrentamiento, por el aparente triunfo de la maldad. Es decir, las guerras, las revoluciones, los estallidos, el caos, todo eso es bueno porque hace avanzar la historia. Por lo tanto, no le tengamos miedo, ¿ah? Y esta idea es una idea matriz de la modernidad, está muy fuerte en el marxismo, la idea de la revolución. ¿Ah? La idea de la revolución es una idea muy fuerte y muy arraigada en muchos sectores, de que los cambios no son malos, ¿eh? Sí, los choques, los quiebres, las crisis, ¿eh? Que no son malas, sino que... Y después ya vamos a encontrar a Hegel y a Kant que hablan muy positivamente de esta misma ley, pero que ya está formulada en el Caballero Vico, ¿eh? Bueno, eh, quiero destacar esto para que nos quede bien, bien claro por qué estamos frente a un pensador innovador con respecto a un pensador innovador con respecto a la antigüedad que le precede, ¿ya? ¿De acuerdo? Eh, es totalmente innovador Vico a este respecto. Es la primera, digámosle así, ley de la historia inmanente a la historia mismo, al curso histórico. Y después va a hablar acá, en alguna otra lámina, de el eterno retorno, ¿no? Otra de las ideas matrices de Vico es que es la idea del eterno retorno, ¿ah? De que todo se repite. Esa idea que estaba en los griegos, ¿no es cierto? Que vimos reflejada en los griegos, de que todos los ciclos se repetían, va a aparecer de nuevo en Vico. La vamos a ver aquí en una lámina más adelante. Eh, bueno, ahí, en esta lámina hay una comparación entre Vico y Bossuet, que lo vamos a ver ahora que una vez que terminemos esta clase dedicada a Vico, vamos a empezar con Bossuet, que es un agustiniano, ¿ah? Y como buen agustiniano, Bossuet sigue también la idea de que lo que guía la historia es la providencia divina, ¿ah? Y Bossuet va a interpretar toda la historia a la luz de la historia bíblica, a la luz de la historia teológica. En cambio, Vico, no, Vico no, no es no es tan, ¿ah? Eh, Se va a parecer más a Voltaire. Eso lo vamos a ver en un ratito más. Aquí está el acontecer histórico y su repetición, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el eterno retorno. ¿Ah? Una idea muy popular, ¿ah? Que aparece aquí nuevamente en la modernidad. No había quizá otro autor moderno de esta época que haya desarrollado nuevamente esta idea del paganismo griego y romano de que todo se repite. No lo había desarrollado, pero bueno, al distinguir tres edades de la historia, la tradición, la historia para Vico, ¿no es cierto?, va repitiéndose. ¿Ah? Como vimos el otro día, la historia tiene un nacimiento, las sociedades tienen un nacimiento, un desarrollo, un culmen y luego un desplome. Eh, eh, y eso viene dado por las crisis, ¿no? Bueno, eso lo pueden ustedes, ahí están las edades, ¿no? La edad, esto se parece mucho, estas tres edades de la historia, se parecen mucho a las tres edades de Augusto Comte. No sé si conocen a Augusto Comte, fundador del positivismo, el francés Augusto Comte. ¿Cómo se escribe aquí? Eh, Vamos a escribirlo ahí, que lo vamos a estudiar también porque ya tiene unas críticas bien interesantes. También Comte habla de la edad teológica o religiosa, la edad, eh, ¿cómo se llama? La edad, ¿cómo le llama la otra? La,
la edad metafísica y la época científica. Y acá también vemos en Vico lo mismo, una edad teocrática, mitológica, y una edad humana que es racional, o sea, la época del... ¿eh? Es la época racional. Las dos primeras son épocas marcadas por la poesía, por la imaginación de estos poetas griegos y de la Biblia y todo aquello, y hemos llegado ya como fruto de un desarrollo de la historia misma, hemos llegado ya a la época racional, ¿no? Entendida en sentido racionalista, ¿ah? No, no confundan racional con racionalista. Él usa la expresión racional, pero es racionalismo. El racionalismo significa que el árbitro último de todo es la razón. ¿Ya? No hay otro árbitro. En cambio, los filósofos, eh, el cristianismo admite que hay dos árbitros, la razón y la fe, ¿no? Son dos estamentos que se complementan, ¿de acuerdo? Pero para estos autores y para Kant y todos los racionalistas, para Voltaire, para Hegel, para Marx, el único árbitro a la luz de lo cual debemos juzgar todo es solamente la razón, ¿no? Cada cual con sus peculiaridades, pero es eso, ¿no? Ahí está el corso y el recorso, el curso y la revuelta, digamos, ¿ah? El curso y la revuelta, el eterno retorno, ¿ah? En Vico. Ahí están algunas cosas, yo creo que ya estamos ok. eh, pero recordemos solamente para terminar que esta ley de la historia es básicamente la dialéctica que está nuevamente aquí en este texto que podemos leer y ya pasar a Bossuet. Porque tales pueblos han caído, a ejemplo de tantas bestias, en la costumbre de que cada uno no piense más que en su interés particular, y han alcanzado el extremo de la consideración, o más bien del orgullo, en el cual como animales salvajes se erizan y se desenfrenan a la mínima contrariedad. Es decir, los pueblos todos se han erigido porque buscan su propio interés. Las personas buscan su propio interés. No buscan el bien común, por decirlo usando un lenguaje más moderno, sino que buscan su propio interés. Pero como dijimos la semana pasada, o antes de pasada ya más bien, eh, buscar el propio interés, al buscar el propio interés, los propios egoísmos, el ser humano no percibe, no se da cuenta que está cooperando al bien del todo, ¿ah? Que está cooperando al bien del todo. Eh, entonces, pero ¿qué pasa con esto? Que se intenta justificar la maldad en función del todo. ¿Ah? Y yo me acuerdo que hace 15 días atrás puse el ejemplo de Adam Smith, ¿no es cierto?, que dice que cuando yo busco, ¿no es cierto?, mi propio interés, mi propia ganancia, ¿ah? Porque él es un economista que fundamenta el capitalismo, básicamente el liberalismo económico, en su obra La riqueza de las naciones, muy bien conocida por Kaiser, ¿ah? Y que lo defiende a rajatabla, pero bueno, tiene sus defectos Adam Smith. Al buscar mi propio amor a mí mismo, dice mi propio egoísmo, traduce en otro, yo estoy cooperando al bien de la humanidad, porque yo al crear riqueza para mí, le doy trabajo a los demás, ¿ah? Entonces, la misma idea está aquí en Vico, en el sentido de que el hombre, al buscar su interés particular, no se da cuenta que coopera al bien del todo. El problema es que está justificando aquí, ¿ah? Buscar la propia utilidad sin considerar el bien común. Así, en medio de las mayores festividades, aunque formen físicamente una multitud, viven como bestias salvajes, en una profunda soledad de espíritu y voluntad. Apenas dos son capaces de ponerse de acuerdo, ya que cada uno persigue placer y capricho propio. La misma idea pesimista de la naturaleza humana, está en Kant y está en Rousseau, que lo vamos a ver después. Dice, apenas dos personas logran ponerse de acuerdo. ¿Qué significa esto? Significa que las personas eh, se ponen una al lado de la otra y se ponen a pelear. No son capaces de ponerse de acuerdo, ¿ah? Ya que cada uno persigue su placer, ¿ah? ¿Y cómo vamos a vivir en paz si cada uno persigue su propio interés?
Pero de esto dice la providencia decreta la providencia, a pesar de el odio que hay entre los hombres, el salvajismo, la crueldad que hay entre los hombres, decreta que a partir de ahí surja el bien. ¿No? Por todo ello, la providencia decreta que por medio de facciones contumaces y de terribles guerras civiles deban tornar en bosques sus ciudades y aquellos en madrigueras y cubiles de los hombres. De esta forma, a través de largos siglos de barbarismo, el moho consumirá los ilegítimos artificios de los talentos maliciosos que le han convertido por el barbarismo de la reflexión en bestias más inhumanas que el barbarismo de los sentidos haya hecho a los hombres primitivos. Este ha excitado un salvajismo generoso. Esto es pesimista totalmente, ¿no? Yo no sé cómo uno puede dormir tranquilo después de esto. Este ha excitado un salvajismo generoso. Mire, salvajismo generoso. ¿Ah? Porque todos los autores modernos son de esta categoría de seres que exaltan los bajos instintos, exaltan el egoísmo, del cual uno se podría defender, precaverse o huir, pero aquel con su salvajismo bajo, con abrazos y suaves palabras, conspira contra la vida y fortuna de amigos e niños, ¿no? De aquí que los pueblos que han alcanzado este punto de malicia premeditada, no voy aquí a poner ejemplos modernos de cuál es el pueblo, el peor imperio que ha existido. ¿Ah? No, ya saben cuál puede ser. Cuáles son los estados modernos más terroristas que existen. O sea, Vico está diciendo, lleguemos a un estado de malicia premeditada. ¿Mm? O sea, pues no hay problema. O sea, ¿qué le queda a los grandes estados modernos? Pues a la luz de esto están totalmente justificados todo lo que han hecho, ¿ah? Y lo que siguen haciendo. Eh, de aquí que los pueblos que han alcanzado este punto de malicia premeditada se hallen aturdidos y embrutecidos cuando reciben el último remedio de la providencia, no apreciando ya las comodidades, las delicadezas, placeres y pompas, sino solamente la simplista necesidad de vivir. Y los pocos sobrevivientes, en medio de una abundancia de cosas necesarias para la vida, se vuelven naturalmente sociales y al retornar a la simplicidad primitiva del primer mundo de pueblos, se convierten de nuevo en religiosos, sinceros y felices. O sea, hay que pasar por esta malicia, por esta sevicia, por el egoísmo para llegar a ser felices. Así la providencia les restituye la piedad, la fe y la verdad. Vamos a llegar al reino de Dios, definitivo. Pero pasando por la maldad, pasando por las guerras salvajes, así le llaman acá, ¿no? Guerras salvajes, ¿no? Terribles guerras civiles. Y después de esto vino la Revolución Francesa. Por eso que Kant todos los días eh, esperaba ansioso las noticias de la Revolución Francesa, ¿no? Después vamos a ver que en Kant esto es pero calcado. Y al retornar a la simple, así la providencia les restituye la piedad, la fe y la verdad, que son los cimientos verdaderos de la justicia, y también las gracias y la belleza del orden eterno de Dios. Casi diabólico, ¿eh? Bueno, ahí está la repetición cíclica, ¿no? El salva, el, dice, la repetición del barbarismo en la última línea salva a la humanidad de una civilizada autodestrucción. Bueno, hoy día todos están hablando de la autodestrucción que nos conducirá a la ira, ¿no? Justamente, mire. ¿Eh? Qué buena, ¿eh? Qué buena. Aquí salió la encíclica del Papa, nos recordaba a Pablo Herrera, está muy bien informado este hombre. Hay que seguirlo en las redes sociales, ¿no? En el Instagram. Háganse sus seguidores. Claro, la encíclica ahí advierte sobre los peligros de la IA, ¿no? Pero bueno, tiene sus cosas, no es tan sencillo porque está advirtiendo moralmente el Papa, pero todo depende de las empresas, de la competencia que hay entre ellas,
y de los estados, porque los estados van a eh, quieren que la IA, no quieren todavía limitarla. Hay una carrera entre Estados Unidos y China por ver quién gana este gallito de la IA, por eso que pelean por Taiwán, porque Taiwán provee de todos los hardware, todos los sistemas físicos para el soporte de la IA. La IA necesita mucho soporte físico, usa mucha energía, gasta muchos recursos energéticos, se necesitan muchos minerales de países raros, de tierras raras, para construir los sistemas informáticos, los hardware, ¿no? Una cosa es el software, que es la IA, ¿no? Y otra son los hardware, ¿no? Esto no funciona con estas computadoras que tenemos nosotros. Para que funcione adecuadamente necesita otro soporte físico. Y ahí está la lucha por Taiwán, que es la que provee de los chips y toda la tecnología, y China quiere apoderarse de ellos, que vuelvan a ser chinos porque los taiwaneses eran chinos. eh, y Estados Unidos quiere, apoderarse de China, por eso que fue plan a Estados Unidos ahora, pero parece que llegaron a un acuerdo, que no lo han contado todavía qué consiste el acuerdo, pero parece que China se las cantó claritas a Trump, no se venga a meter con nosotros, porque esto es nuestro. Los chinos, los taiwaneses eran chinos, son chinos, hablan chino. ¿Ah? Fueron un grupito que se fue a Taiwán, por una pelea que tuvieron y formaron Taiwán. Se separaron como en los años 20, 30 por ahí. Pero ellos quieren y desarrollaron la tecnología. Ellos son famosos por eso. Entonces la IA todavía está de aquí a 6 a 7 años más, 8 años más. Y todavía no hay un gran impacto en los trabajos. Eso también es medio un fantasma. En Estados Unidos se hizo ahora un estudio sobre la cesantía y los grandes cesantes están más bien entre la mano de obra no calificada que entre la mano de obra calificada. El gran grupo de cesantes, a pesar de que las empresas tecnológicas han echado gente, pero se reacomodan la gente. Estos son números, ¿no? Ah, no sabía que Peter Thiel se reunió con Johannes Kaiser. Bueno, es que Kaiser es bien ignorante, ¿eh? Perdónenme si alguien es un admirador de él, pero es muy ignorante, ¿no? Habla muchos lugares comunes y no sabe mucho, ¿no? Y Kass y compañía no, tampoco, no entienden nada de nada, no saben de qué va el mundo. No entienden nada los pobres. No, lamentablemente, no. Yo siempre hablo de política, pero porque ahí es donde confluyen estas cosas, en definitiva. Si un gobernante tiene que tener una idea de la vida, de las cosas, de estas cuestiones, y los asesores no entienden nada. Claro, no sería nada raro que Peter Thiel pudiera un centro de datos acá en Chile, po. Nada, y que el Estado le pasara todos los datos nuestros, todas las cédulas de identidad, todos nuestros datos, las fichas médicas, todo. No sería nada de raro que a Peter Thiel, que se fue a Argentina, se compró allá una parcelita de 12 millones de dólares. Peter Thiel es este tecnócrata, fundador de Palantir, que tiene los software con los que manejan la guerra, y eliminan gente, ¿no? Como moscas, ¿sí? No les importa nada que mueran. ¿Ah? Porque él dice que hay que imponer un orden en el mundo. Recuerden siempre, es un neocon. Los neoconservadores norteamericanos dicen que el orden, las virtudes, los valores hay que imponerlos a la fuerza, con guerras. Entonces, si nos salieron muy duros los iraníes, hay que eliminarlos, tirarles la bomba atómica, se acabó. Matemos todo el cáncer. Esa es la teoría de los neocon norteamericanos que están metidos en las altas esferas de las universidades, en las altas esferas políticas. Hay republicanos neocom, demócratas neocom. Esto no es de derecha solamente, es solamente, eh, pero esa es la idea. Entonces la IA les va a ayudar a todo esto. Eh, claro, ahí la Contraloría acá están usando la Contraloría si la IA se puede usar bien y mal, ¿no? Ojo. Si el problema es que la IA se está usando para las guerras, y para hacer otras maldades que no nos estamos enterando. Ese es el problema. Bueno, entonces
esta gente busca la maldad, ¿no? Y acá está el fundamento filosófico. Buscan la crisis, el choque, la dialéctica, la guerra, porque de ahí saldrá la luz. ¿Ah? No, no, no perdamos la esperanza porque va a salir la luz, porque la providencia quiere eso. La providencia ha guiado a la humanidad mediante la dialéctica, el choque, la guerra salvaje, el egoísmo. ¿Ah? Y siempre han salido las cosas bien. Y si nosotros, por lo tanto, la buscamos, también las cosas van a salir bien. ¿Ah? No tengamos ninguna duda de eso. ¿Ah? Esa es un poco la idea que espero que haya sido de Vico y que va a ser mucho más, ¿cómo se llama? Más fuerte en Kant y en Hegel, que vamos a encontrar la misma idea. ¿Ah? Así que por favor reténganla, la misma idea va a estar en estos pensadores. Entonces ahora vamos con Bossuet, el Power número 8 que ustedes tienen en el sistema. A ver, tengo que subirlo. Eh, no, compartir pantalla. Bossuet, en este Power es largo, entra Bossuet y el archienemigo de Bossuet, que es Voltaire. ¿Ah? Voltaire, que es un ilustrado. Eh, entonces, para cerrar ya, Vico, vamos, ¿cómo se llama? Por favor, reteniendo las ideas centrales, la dialéctica me interesa que la retengan mucho, porque es una idea que va a ser la configuradora del orden moderno. El orden moderno, la política mundial se guía por la dialéctica. Esto hubo un profesor norteamericano que lo dijo, lo escribió y lo echaron de la universidad, porque reveló todos los oscuros planes de la élite, de los empresarios, de los políticos norteamericanos, y lo echaron. Eh, Porque dijo, de hecho tiene una entrevista en YouTube donde lo dice, de 10 minutos, ¿no? Una entrevista muy larga de 2 horas y media, y todavía no sé por qué no la han bajado, pero hay que verla completa antes de que la eliminen, ¿no? Es de Anthony Sutton, ¿ah? Y él revela, dice, no, si esta gente se guía por la dialéctica, esto que hemos visto en Vico, buscan la maldad, buscan el caos. Entonces, por favor, esta es la idea central. Buscan el caos, buscan la maldad, buscan el desorden, porque ¿quién gana en todo esto? Fíjese que todas las guerras se hacen por motivo económico. Ahora mismo, con todo el tema del petróleo, ¿quiénes ganan? Los productores de petróleo, porque les conviene que el precio del petróleo esté alto. ¿Ustedes creen que los jeques árabes están perdiendo? Les destruyeron un par de pozos, pero los van a reconstruir. ¿Ah? Y el precio del petróleo va a seguir alto. Aunque mañana abran el estrecho de Hormuz, va a seguir alto. Varios meses, recuérdenlo. ¿Ah? Anótenlo ahí, don Pablo. Usted después me recuerda si me equivoqué o no. Va a seguir, si mañana abren el estrecho de Hormuz, esto va a seguir elevado varios meses, 8 meses, 9 meses. No va anotado, no va a mejorar, porque les conviene que esté el petróleo alto. Que les conviene, y ellos ganan más. Sigan la huella del dinero, como decía, ¿quién decía eso? ¿Ah? Si usted no cree que la pandemia fue creada, siga la huella del dinero. ¿No? Vea quiénes eran, cuánta plata había los ricos y cuánta plata tienen después de la pandemia. Bill Gates aumentó 30% sus ganancias, su fortuna y otros más que no los conocemos. No los conocemos. ¿No? Bueno, algunos los conocen. Vamos con Bossuet mejor, antes que nos corten la transmisión. Era un obispo este personaje. Esto aquí yo me equivoqué, este contenido está mal ahí. Bueno, Bossuet era un obispo y por lo tanto tiene una visión teológica de la historia, igual como San Agustín. El libro de Bossuet es muy difícil conseguirlo, no lo han editado, que yo sepa. Lo busqué por todas partes y no lo encontré. Nació en 1626 y murió en 1706. Vivió bastante para su tiempo. Defensor de la teoría del origen divino del poder para justificar el absolutismo de Luis XIV. Actuó en la asamblea del clero francés de 1682, que sustentó la doctrina del predominio del rey sobre la Iglesia Católica en Francia y Alemania. A esto se le llamó galicanismo.
es uno de los historiadores más influyentes de la corriente providencista. Ahí está la obra en francés, de El discurso sobre la historia universal dedicado al rey, ¿no es cierto?, Luis XIV, donde le cuenta a la gracia de esta obra es que elabora toda una historia, toda una, ¿cómo se llama? Desde el comienzo hasta su época, desde la perspectiva de la providencia, ¿no? A diferencia de Voltaire, que lo vamos a ver seguidito, después de Bossuet, que es todo lo contrario, ¿no? Dice la historia, usted no tiene por qué explicarla, ¿no? De esa manera. La historia no tiene por qué ser explicada desde la perspectiva de la providencia divina o de la fe, ¿no? Eh, bueno, entonces aquí la providencia ya no está entendida como en Pico, que es una ley inmanente a la historia, sino que está entendida más bien como un Dios trascendente. Los librepensadores, dice, declaran la guerra a la divina providencia. Exactamente, los librepensadores, los ilustrados, que ya está empezando a gestarse este movimiento fuerte, eh, que surge básicamente esta corriente de libre pensamiento, surge básicamente por la influencia del protestantismo, porque el protestantismo eh, enseñó la idea del libre pensamiento, ¿no? Eh, el libre pensamiento, claro, dice, pero si yo soy libre de pensar, dice uno, sí, usted es libre, pero otra cosa es el libre pensamiento, en el sentido de que desprecian todo argumento de autoridad, ¿ya? Esa fue la idea de la reforma. Decir, mire, existe el libre examen, que le llamaban ellos, que es libre pensamiento, para desvirtuar cualquier idea de autoridad en la sociedad. Entonces, por eso que eh, la iglesia luterana se separa de la iglesia romana, ¿no? Porque ya no reconocen la autoridad del Papa. Había muchas excusas, puede haber muchas excusas, pueden haber muchos motivos para aquello, pero el asunto es que eso ocurrió. Y el asunto no digamos, si había discrepancia en aquella época, que la había, no se solucionaba con una separación. Además que Lutero tenía muchas ideas teológicas muy distintas a la teología clásica, ¿no? Y para que ustedes sepan, las autoridades civiles que apoyaron la reforma protestante, eh, apoyan a Lutero porque de esa manera consiguen, sobre todo los alemanes tenían una larga tradición de hostilidad hacia Roma. Entonces aquí ven la oportunidad de no solo separarse de Roma, sino también de apoderarse de los bienes eclesiásticos, ¿ah? Eh, bueno, y después ya con la Ilustración, en Francia sobre todo, todos los bienes eclesiásticos, todas las iglesias fueron expropiadas por el Estado, ¿ah? Y en Inglaterra también, en Reino Unido, donde va la reforma después de Alemania, va, ¿no es cierto?, de Lutero y se forma el llamado anglicanismo, ¿ah? Con Enrique VIII, que acepta esta iglesia porque el Papa no le había permitido divorciarse, ¿no? Recuerde que Enrique VIII quería tener un hijo varón, tenía puras niñas, y el Papa dice, no, usted no puede divorciarse. Y entonces le dice, entonces apoyo a los protestantes. Y por eso que el rey de Inglaterra es el jefe de la iglesia anglicana, ¿no? Ellos tienen un arzobispo, igual que es como jefe, pero el jefe político de la iglesia anglicana es el rey de Inglaterra. Entonces los libres pensadores vienen de acá, ¿no? Y la idea del libre pensamiento es que rechazan la autoridad. Primero se rechazó la autoridad eclesiástica y después se desarrolla la autoridad y se desprecia la autoridad política. Por eso que todo este movimiento va a desarrollarse y va a culminar en la Revolución Francesa, que es la destrucción de toda monarquía que representaba para estos autores la maldad misma, ¿no? Porque era la autoridad última que existía, ¿no? Entonces con la Revolución Francesa se descabeza a todas las autoridades civiles, a todos los poderes monárquicos, y la nobleza francesa, ¿no?
porque su movimiento es anti-autoridad. Curiosamente, en esas noticias raras que uno lee de vez en cuando, se hizo un estudio en Francia, porque Francia es el país de la Revolución Francesa, que se hizo esta revolución para destituir todo vestigio de nobleza, de reyes, ¿ah? Por eso no hay reyes, no existen los reyes, quedaron reyes en otras partes, pero no hay. Eh, Sobrevivieron reyes en otras partes, que eran igual países protestantes, pero bueno, Francia es católica, ¿no? Pero eliminaron todos los vestigios reales. Y se hizo un estudio hace poco y se mostró que en Francia, este intento de la Revolución Francesa de eliminar la nobleza no tuvo ningún efecto, porque demostró este estudio que en Francia todavía sigue siendo muy fuerte la herencia y el nombre. ¿Ah? Ya no existe la meritocracia, por decirlo así. No, eso de que la revolución iba a democratizar el poder y al pueblo y el pueblo y no sé qué, dice, con los números lo demostraron, que las personas no acceden, por ejemplo, a los puestos de poder, a los cargos públicos, por mérito, acceden por apellido. Entonces, las grandes familias francesas, que vienen de la época de las grandes monarquías, siguen, siguen rigiendo los destinos de Francia. Y esos, aunque no estén en el gobierno, son los que ponen a las autoridades políticas. O sea, el presidente de Francia, Macroncico, que se cree, que ya conocimos la polola que tiene, Macron, fue visado por estas grandes familias para que fuera a la campaña y la ganó, ¿no? Y fue apoyado económicamente por estas grandes familias. Eso está más que claro, ¿no? Entonces, Macroncito se le debe eh, a estas grandes familias. Entonces, la famosa Revolución Francesa quedó en nada. No sirvió para matar nomás, ¿no? Para saquear, ¿no? Para destruir, pero no quedó en nada, ¿no? Curioso, ¿no? Eh, Llegó Belén, ¿no? Bueno, bienvenida, estamos aquí hablando, 21:20, ya estamos cansados. ¿Qué le iba a comentar? Eso, vamos entonces a que los libres pensadores declaran la guerra a la providencia divina, no encontrando mejor argumento contra ella que la distribución del bien y el mal que parece injusto e irracional, ya que no diferencia entre los buenos y los malos. Los indios se atrincheran en esta posición como en una fortaleza inexpugnable. La verdad es que este movimiento del libre pensamiento, de la ilustración, fue muy, muy virulento, ¿eh? Muy virulento, muy agresivo, ¿eh? Eh, en general, las revoluciones que se han hecho contra el cristianismo han sido muy, muy agresivas, muy, muy terribles, ¿ah? Muy violentas, mucha violencia hubo eh, en la Revolución Francesa. Y acá Bossuet lo está anunciando, ¿ah? Hay libros que cuentan todo el ambiente pre-Revolución Francesa, que está alimentado por este tipo de ideas, ¿no? De, de democratizar la sociedad, ¿no? Entonces después se vuelven contra las autoridades que existen de forma violentísima, ¿no? Bueno, ellos después de 200 años quizás lograron civilizar algo su país, ¿no? No sé, pero recordemos que también ellos tuvieron las guerras mundiales, ¿no? Entonces, bueno, los indios se atrincheran en esta posición como en una fortaleza inexpugnable y desde ella arrojan atrevidamente sus cargas a la sabiduría divina, que rige el mundo, falsamente convencidos de que el desorden aparente en los asuntos humanos es un testimonio contra esta misma sabiduría. Entonces eh, dicen ellos, los libres pensadores, los ilustrados, dicen, hay tanto desorden y maldad en el mundo que Dios no existe. ¿Cómo me dicen que Dios no existe, que Dios existe si hay tanta maldad? ¿Ah?
el argumento típico, ¿no? De que Dios no existe porque existe la maldad en el mundo. Pero bueno, sí, no. Entonces, aquí vamos a ver algunas ideas de Bossuet, después de poner este texto donde critica a los ilustrados que hacen la guerra a la providencia, y eso es cierto, porque la ilustración fue, y eso Comte lo critica bastante, fue un germen de disolver los vínculos sociales, ¿eh? Porque se disolvieron todos los vínculos que explican la comunión social, ¿eh? Eh, hay existe hoy día en las sociedades modernas mucha atomización, debido justamente a la pérdida de valores comunes, entre los cuales están los valores religiosos. Eh, la doctrina de la providencia es baluarte contra la inmoralidad. Han deseado sacudirse el yugo de esta providencia, al objeto de mantener en independencia una libertad indócil que los mueve a vivir según su capricho, sin temor, disciplina ni restricción de ninguna clase. Entonces, el asunto es que los ilustrados promovieron una moralidad, ojo, pero esa moralidad que promovieron los ilustrados es contra la moralidad que promueve el cristianismo. Y, y esa moralidad que promovieron derivó en esta violencia, ¿ah? Que que se hizo presente a propósito de la Revolución Francesa. Es decir, todos estos pensadores ilustrados, y uno puede revisar toda la literatura que hay, los grandes filósofos de esta época, lo que escribían, o sea, yo tengo libros donde aparecen 18 pensadores, todos de esta época, del 1600 y 1700, que son precursores de la Revolución Francesa, ilustrados, que hablan de la tolerancia. ¿Y qué fue la Revolución Francesa? Sino un gran movimiento de intolerancia. ¿No? Un gran movimiento de intolerancia. Eh, ¿Me explico? O sea, ellos eh, predicaban, escribían la tolerancia, pero al final no, no, eran tan intolerantes que usaron las armas, ¿ah? La violencia para destruir a los que ellos decían que eran intolerantes. Aquí está el mejor chiste de la historia, porque ellos mismos escribieron grandes cosas sobre la tolerancia, ¿ah? De que tienen que tolerarnos a nosotros, pero ellos no toleraron el cristianismo y el catolicismo de la época, si quisieron destruirlo. No, no lo lograron, pero mataron la revolución. ¿Cuántas curas? 10.000 curas, 12.000, no sé, no recuerdo la cifra exacta. En España, ¿no es cierto?, la famosa guerra civil comunista que hubieron, mataron 4.000 sacerdotes, mataban hasta seminaristas de 14 años, mataron. Para que veamos un poco que todas estas ideas racionalistas son ideas de papel, no tienen, ¿cómo se llama? No tienen ninguna aplicabilidad, porque no se pueden aplicar. Porque es tal el fanatismo con que se imponen, que si alguien se opone a eso, es sacado de escena rápidamente. ¿Ah? Por eso tiene razón Bossuet cuando dice esto de que buscaron, ¿no es cierto? Hicieron la guerra, ¿ah? Hicieron la guerra, eso es cierto. Lo que pasa es que eso nadie lo dice hoy día. Te dicen, no, la revolución fue una época, o en el mejor de los casos, te dan una interpretación de la Revolución Francesa, pero en realidad fue un movimiento anticristiano muy violento, ¿ah? Y que decapitó a los mismos líderes, ¿recuerdan ustedes? ¿Ah? Bueno, entonces, Bossuet está en esta época, donde está viendo ya que se está cultivando todas estas ideas que van a ser desastrosas después, ¿no? Porque van a llevar al desorden de la sociedad, a la disolución. La sociedad se logró recuperar más o menos después de esto, pero, pero no fue tan así, ¿no? ¿Por qué? Porque la gran herencia de toda esta época es, es- es el individualismo moderno, ¿ah? En el que vivimos. Porque al perder los valores trascendentes, las religiones pueden tener grandes defectos,
sobre todo de los ejemplos que los hombres, que no nos decimos cristianos, no cumplimos con todo. Pueden haber grandes defectos, pero las religiones en cualquier época han unido, ¿ah? A las sociedades, ¿no? Son esa garantía, ¿no? De unión. Y eso lo ve un ateo, incluso, lo ven muchos ateos. Un ateo como Augusto Comte lo reconoce. Y hay otros ateos más que lo han reconocido. Entonces, para Bossuet, la sociedad debe ser guiada, ¿no? Por la autoridad presente, ¿no es cierto?, de manera tan clara en el cristianismo. Eh, los tiempos actuales aún no se establece un justo ordenamiento de las cosas debido a que el hombre tiene que esperar un evento futuro, o mejor dicho, la eternidad. Bueno, acá Bossuet está esperando un juicio final que queda como para el tiempo futuro. Bossuet en este sentido es muy agustiniano porque recordemos que Agustín, le dio un par de preguntas de esto de San Agustín en la prueba. eh, San Agustín decía que el reino de Dios no se concretaba en la historia, sino que tenía que ver con un evento futuro, ¿no? El juicio final, ¿no? Entonces, también Bossuet sigue la misma idea, ¿no? Dios dispone de un tiempo infinito para realizar su designio y por ello no debemos ser impacientes. La fe en la providencia inspira dos sentimientos en los que concierne a las cosas temporales: no admirar nada de la grandeza terrenal y no temer nada de la miseria terrenal. Entonces, Bossuet dice, pongamos la mirada en la eternidad, ¿no? A diferencia de lo que explicamos nosotros, de que decíamos que en un Joaquín de Fiore, por ejemplo, en un Buenaventura, había la espera de un tiempo histórico donde se iba a consumar todo esto, ¿no? Entonces, en este sentido, Bossuet es bastante, ¿cómo se llama? Agustiniano, ¿no? Porque ve que toda la historia va a culminar no en esta tierra, no en este mundo, no en una época histórica futura que todavía no ha llegado, sino que culminará en la eternidad, ¿ah? A Cristo, Señor de la historia, que solo distribuirá premio y castigo finales, no le importa abandonar temporalmente a todo un imperio cristiano a los no creyentes, como ocurrió en la época de los mahometanos, ¿no? Que los musulmanes fueron también personas una religión que creció gracias a la violencia, y al saqueo. Eso está documentadísimo. De la misma forma que permitió que fueran esclavizados los descendientes de Abraham. Entonces Dios permite que ocurran males en la historia, ¿no? Mientras todo designio particular de los poderes del mundo está amenazado de oposición y de incumplimiento por los otros poderes, el designio de Dios que todo lo abarca jamás puede ser incumplido. Entonces lo que está diciendo es que la historia es un sucederse de bien y mal, que Dios permite el mal, pero que finalmente se extrae bien de ese mal. Involuntaria e inconscientemente, dice Karlovitz, todo acontecimiento temporal coopera en definitivo cumplimiento de este designio eterno. Por lo tanto, no debemos temer que en la sociedad ocurran cosas malas, porque entra en la lógica de la providencia, ¿no? A diferencia de Vico, que también reconocía que en la historia habían cosas malas, pero él daba a entender que los hombres tenían que contentarse con que de la maldad iba a salir el bien. Pero acá, en esta visión providencialista, Dios no quiere el mal. ¿No? Dios no quiere el mal. Lo que pasa es que el mal ocurre porque el hombre es libre. Pero una vez que ocurre, porque el hombre es libre y Dios no viola, no elimina la libertad humana, eh, se extrae el bien del mal. Pero en un bico, de algún modo hay que buscar el mal, hay que suscitar el mal para que, porque sabemos a ciencia cierta que en el futuro todo llegará a buen puerto. Todo lo que ocurre en la historia real le atemorizará o le confortará, porque el oculto secreto de la historia es que revela tantos golpes de gracia como golpes de rigor y de justicia. El pueblo cristiano recordará en su máxima fortuna histórica que las cosas
pueden cambiar súbita y completamente, y en el rigor de la desgracia que se halla en las manos del Señor. Bajo este supuesto de la providencia, Bossuet trazó su historia universal, desde la creación del mundo hasta el establecimiento por Carlomagno del nuevo imperio cristiano de Occidente, afirmando que la monarquía francesa es la heredera de Roma y del Sacro Imperio Romano Germánico. Su obra sirvió para la instrucción de su real alumno, el hijo de Luis XIV. Comparado con la Civitas Dei agustiniana, el discurso de Bossuet revela un mayor sentido histórico del esplendor de la historia política y un mayor interés en la sucesión pragmática de causas y efectos. Entonces, Bossuet interpreta toda la historia humana a la luz de la providencia. Ve el acontecimiento del imperio de Carlomagno como un gran acontecimiento de la providencia divina, ¿de acuerdo? Que se suscita en la historia. Recordemos que Carlomagno fue coronado el año 800. También Carlomagno tenía sus cosas, ¿no? Pero él establece este imperio cristiano de Occidente, el Sacro Imperio Romano Germánico, eh, que es continuador, él se siente continuador del Imperio Romano, pero ahora con el añadido, ¿no es cierto?, del cristianismo y con la bendición del Papa. Entonces, Bossuet ve que la historia culmina de algún modo en Carlomagno. ¿Ah? Eh, claro, Bossuet vive una época 1000 años más que San Agustín, ¿no? Por lo tanto tiene una visión histórica mucho más completa. ¿Ah? No tenía toda la visión que tenemos hoy, ¿ah? Pero tenía una visión bastante completa del asunto, ¿no? Bastante, bastante. Y aquí, bueno, vamos a ver algunas partes en las que se compone. Aquí pone algunas fechas, Bossuet, ¿no es cierto? Él parte de que hay 12 épocas y 7 edades del mundo, donde va juntando la historia profana y la historia sagrada. Dice, hacia el año 3000 del mundo, claro, los datos que ellos tenían para situar estas fechas son distintos a los de hoy día, ¿no? Hacia el año 3000 del mundo, el 488 de la partida de Egipto, y para ajustar a los periodos de la historia sagrada a los de la profana, 180 años después de la toma de Troya y 250 antes de la fundación de Roma, él da como hecho que Troya, la guerra de Troya existió, parece, ¿no? Y 1000 años antes de Jesucristo terminó Salomón aquel magnífico templo. ¿Ah? Entonces él pone estos números, bueno, no sé en qué se basaría, para sacar este tipo de cuentas. Porque ya saben, todas estas fechas son como media, ¿no? La cosa es que las edades se dividen por Jesucristo, cuyo nacimiento fue profetizado por Daniel 9:4. ¿Sí? Las tres fechas más notables son, esto ya es ridículo, ¿no? 4004, fecha de la creación. ¿No? Esto ya es como medio ridículo. También hicieron lo mismo de ponerle una fecha a la creación algunos autores protestantes de la época de Darwin, porque cuando llegó Darwin sacudió las bases de la sociedad inglesa y aparecieron obispos y teólogos protestantes también diciendo que no, ¿no? Que Dios creó el universo y lo creó el 25 de diciembre del no sé año, ¿no? Bueno, esas son cosas ya medias ridículas. Las fechas da lo mismo, ¿no? Eh, Da exactamente lo mismo. Acá caen en este excesivo apego a la exactitud cronológica, ¿no? Pero bueno, para Bossuet la séptima edad comienza con el nacimiento de Cristo y es también la última. Entonces ahí sigue el esquema clásico de Antiguo y Nuevo Testamento. Eh, la segunda parte explica la historia de la religión centrada en el destino de los judíos. ¿Ya? A diferencia de Voltaire, que lo vamos a ver el próximo día, Voltaire es bastante antijudío, ¿ah? Considera que los judíos son un pueblo ignorante, bruto, que no tiene ninguna gracia, ¿no? ¿Ah? En cambio acá, claro,
los cristianos, los católicos, siempre hemos valorado al pueblo judío porque es el pueblo que recibió las promesas del Antiguo Testamento y no, son los hermanos mayores y todo lo demás, aunque rechazaron a Cristo, pero siempre ha habido cierto respeto. Pero Voltaire, no sé de dónde le viene su odiosidad a los judíos, ¿no? Ya lo vamos a ver la próxima semana con Voltaire, ¿no? Y la tercera parte trata del destino de los imperios. En la Civitas Dei se extiende desde Abraham hasta la Iglesia victoriosa. La Civitas terrena, desde Egipto al Imperio Romano. Eh, esta distinción entre historia sagrada y profana es necesaria para la comprensión de lo que a cada una pertenece, aunque no excluya su correlación efectiva. Estos dos importantes objetos se mueven juntamente en aquel gran movimiento de las edades, en donde ambos tienen, si así puede decirse, uno y el mismo curso. En definitiva, no solo hay historia sagrada, sino también el nacimiento y la ruina de los imperios que debe ser explicado por un secreto ordenamiento. También habla de estas etapas por las que pasan los imperios, las civilizaciones, de que tendrían un nacimiento, una ruina, y que eso pertenece a un ordenamiento secreto, conocer las razones, y no puede ser comprendido por causa puramente histórica, o sea, particulares. Toda la posibilidad de demostrar un último significado en el curso de la historia depende de esta relación entre historia profana y sagrada. La más explícita manifestación de la providencia divina es la historia del pueblo de Israel, que fue elegido entre los demás pueblos para ser el depositario de las promesas salvíficas. Dios lo eligió como su pueblo, lo formó como su pueblo. Los otros imperios terrenales están en relación con el designio divino de manera indirecta, pero el pueblo de Israel está en relación con el designio divino de manera directa. De acuerdo con Bossuet, existen muchos otros ejemplos de dirección divina en la historia política, que se manifiestan por coincidencias milagrosas, que son lo que son no por azar, sino por la realización un oculto designio que tiene que ver con, eh, con la mano de la providencia que va guiando la historia hacia su meta precisa. Ejemplo de este plan providencial es la venida de Cristo bajo el emperador Augusto, bajo la llamada paz romana. Cuando Jesús vino al mundo, el imperio romano estaba en paz. ¿Eh? Habían buenas vías de comunicación, había comercio con otros pueblos y había una paz, no estaban en guerra. Y eso hizo posible la difusión del Evangelio. Si hubieran estado en guerra, bueno, otra historia sería. Eh, pero bueno, el Imperio Romano había llegado ya a un cierto desarrollo. Y ese desarrollo fue lo que hizo posible que se difundiese de manera efectiva en menos de 100 años, se difundiese por toda la cuenca del Mediterráneo, llegando incluso a Europa. ¿Ah? No, en 80, 70 años ya llegaron a Europa, a España, a Francia. Llegaron los apóstoles. ¿Ah? El apóstol Santiago estuvo en España, eso está comprobado. Se encontró la tumba del apóstol Santiago en España, ¿ya? El apóstol de España, ¿no? El patrono de España. Se encontró la tumba. Entonces, todo ese desarrollo fue providencial para que se difundiese el cristianismo. Y después apareció Constantino, ¿no? Que el año 315, perdón, declaró la tolerancia hacia la religión católica, ¿no? Y en el año 360 y tanto, Teodosio declara ya la religión católica como oficial del imperio. De este modo, dice, los imperios del mundo han servido a la religión y a la conservación del pueblo de Dios. O sea, los imperios, él ve, existen, su estabilidad ha servido a la religión. ¿Eh?
el ejemplo que pone es muy bueno, es el Imperio Romano, que con su estabilidad, con sus instituciones, con su orden, hizo posible que se difundiese con mayor efectividad el cristianismo. Y por ello mismo Dios, que ha hecho predecir a sus profetas los diversos estados de su pueblo, les ha hecho también predecir la sucesión de los imperios, los 7 imperios que han existido, ¿no? No sé si vamos a llegar a la última lección, ¿no? Por motivos de tiempo, no porque no queramos, pero ahí siempre repasamos cuáles son los 7 imperios de la historia que se han sucedido, ¿no? Pueden ir a la última lámina y copuchar un poco si les interesa. ¿Vosotros habéis visto los lugares donde Nabucodonosor, el rey de Irán, de Irak, perdón, del actual Irak, de Babilonia, Babilonia, el actual Irak, fue señalado como aquel que debía venir para castigar a los pueblos soberbios? El pueblo judío fue esclavo de Nabucodonosor, en particular el pueblo judío, ingrato hacia su creador. Os ha hablado de Ciro. Era el rey persa, ¿no? Los judíos fueron esclavizados por Nabucodonosor y después por los persas, ¿no? Y el rey ahí era Ciro. 200 años antes del nacimiento de Cristo, como aquel que debía restablecer al pueblo de Dios y castigar el orgullo de Babilonia. La ruina de Nínive ha sido predicha, no menos claramente. Ya está mostrando aquí que las profecías del Antiguo Testamento eh, predijeron, ¿ah?, que el pueblo de Israel iba a caer en manos de Nabucodonosor después de Ciro. ¿Ah? Bueno, la ruina de Nínive se refiere a que se anuncia en el Antiguo Testamento que Dios va a destruir Nínive, ¿ah? Pero salvo que Nínive se arrepienta de sus pecados. Y eso es lo que ocurre, que Nínive, el pueblo de los ninivitas hicieron penitencia y no fue destruida por invasiones o cosas así. Daniel en sus admirables visiones ha hecho pasar en un instante ante vuestro ojo el imperio de Babilonia, el de los medos y el de los persas, y también el de los griegos, ¿ah? Porque Daniel ha predicho que iban a surgir todos esos imperios. El último de ellos que predijo es el de los romanos, ¿no? Y que cayó finalmente también. Blasfemia y crueldades de Antíoco, que es el Macabeo el ilustre, han sido así como profetizadas. Todo eso ha sido profetizado, está todo en las profecías bíblicas. Y también las milagrosas victorias del pueblo de Dios sobre su violento perseguidor. Vemos los famosos imperios que se derrumban uno tras otro. Y tan expresamente descrito el nuevo imperio que Jesucristo debía establecer por sus propios caracteres, que nadie puede ser inducido a error. Es el imperio del Hijo del Hombre. Está hablando de que todos estos imperios pasan, pero el único que está llamado a permanecer es el imperio del Hijo del Hombre, el reino de Dios, por decirlo, que ha de subsistir en medio de la ruina de todos los otros y únicamente al cual se ha prometido la eternidad. Bueno, terminemos acá. Ya es tarde. Vamos a ver quiénes están presentes. ¿A quién tengo presente? Tengo a Adasme presente, David Adasme. Eh, yo le debo algo, parece. Ahora el lunes le voy a enviar mis comentarios. Usted me mandó, ¿no es cierto?, los accesos a archivos. Eh, Se lo voy a mandar este lunes, ya lo tengo por ahí listo. ¿Qué me dicen por ahí? Eh, Buenas noches a todo el mundo. Ya. A Dasme lo tengo presente, a Martín Castro no lo tengo presente, no sé si está, no está. Gutiérrez está, Acá, está Gutiérrez, Castro está. no, Gutiérrez, yo por lo menos Gutiérrez. Gutiérrez sí. Tengo anotada a Claudia Hernández, tengo anotado a Pablo Herrera, a nuestro youtuber, Sebastián López también está. eh, También está Mariana, Isabel, no está Ana, Alicia Pacarati, no está. Daniel Reyes, tampoco lo tengo, me dice si está. Y Belén Romero tampoco la tengo. Profe, estoy Tengo, aquí. bueno, está ahí ya la anoté.
Luego tenemos anotado a Jonathan Valenzuela, a Antonella Verdugo y a Tomás Villegas no lo tengo. Estamos ok entonces. Jóvenes, gusto saludarlos. Hablen un poco más. Nos vemos el próximo día. Cuidados. Buenas noches, profesor. Gracias. Buenas noches, profe. Que no tengan pesadillas con nadie. Buenas noches. Chao, gracias. Chao, chao.